Buenos días a todos. En este vídeo quiero mostrar un poco más sobre lo que es el jitter. Entonces he realizado una captura donde vamos a poder ver qué es el jitter. Fijaos que es una captura que ahora veis en Wireshark, que tiene pues un montón de paquetes. Voy a ir al último paquete aquí, pues tiene aquí, esto lo tengo que mover un poco, pues tiene 13.499 paquetes. Claro, son capturas donde hay RTP y el multimedia pues requiere el envío de muchos paquetes. De hecho, una de las cuestiones que os afectan cuando analicéis capturas o cuando analizamos todos capturas es que aquí hay mucha información, ¿no? Eso lo visteis en la práctica 5. Entonces, bueno, pues Wireshark lo bueno es que tiene varias maneras de analizar rápidamente qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, fijaos que si yo voy aquí al IO Graphs, pues puedo ver cuántos aquí, ¿no? Paquetes por segundo, ¿no? Veamos que la captura, eso no lo hemos visto con anterioridad, pero si eran, se ve aquí ahora mismo, pues son 13.500 paquetes en casi, ¿no? En un poco más de un minuto. Y entonces, bueno, pues aquí se puede ver cómo, ¿no? Qué tal va la actividad. Entonces, fijaos que tenemos dos partes. Una primera parte donde hay pues casi 400 paquetes por segundo. Luego hay un momento donde se para y hay otra parte donde hay 100 paquetes por segundo y aquí con un valle a la mitad, ¿no? 50 paquetes por segundo, ¿no? Entonces, de hecho, una de las cosas que podemos hacer es mirar aquí, ver qué paquetes zip hay, que eso nos da, sobre todo en esta asignatura, pues una buena idea de qué es lo que, ¿no? Lo que está pasando aquí. Entonces, fijaos que aquí se ve, ¿no? En time, en la columna time, este paquete, que es el 4577, pues es en el segundo 15, y aquí hay un invite. De hecho, hay dos invites seguidos, ¿vale? Es un invite que veis aquí, que pues lo que están llamando es esta dirección, a 266.303@giga.net. Y bueno, pues este invite viene repetido, ¿vale? Casi medio segundo después. Y luego tenemos un 100, 180, otra vez un 180 y un 200 OK. ¿Vale? Entonces, daos cuenta que bueno, pues las razones por las que puede haber dos invites pues son múltiples, ¿vale? Pues esto dependerá de la aplicación. Acordaos, ¿no? Esto lo podéis ver aquí, este invite, ¿vale? Va sobre UDP y entonces, pues si si la aplicación no recibe respuesta, pues lo que hace es reenviar el invite pues un espacio de tiempo más tarde, ¿no? Y esto es lo que parece que pasa, ¿no? Que ha pasado aquí. Daos cuenta que eso también se ve que estamos enviando el mismo paquete porque tiene la misma longitud. Y luego, bueno, pues ya tenemos respuesta, ¿no? Del otro lado. Fijaos que aquí vemos quiénes somos nosotros, que esto es en los primeros dos, el source, la fuente es 192.168.133, es una IP privada, ¿no? Está, ¿no? Detrás de un NAT. Y el destino es 86.64.162.35, ¿vale? Entonces, fijaos que el tercer paquete que vemos aquí de zip nos está respondiendo con un 100, 180, de hecho otra vez recibimos un segundo 180, probablemente porque el otro lado no hayan, ¿no? El 180 es que está comunicando en el otro lado y todavía no nos han cogido, y cuando nos cogen el teléfono, ¿no? Cuando nos cogen la llamada, pues recibimos un 200 OK, ¿vale? Estos aquí en nuestras prácticas, el 100, el 180, 200 OK, lo estamos enviando en un único paquete, ¿vale? Pero cada uno es un paquete. Se supone que el 100 es cuando se contacta con el otro lado, el 180 es cuando está en el otro lado, pues sale la señal de que te están llamando. Otra vez 180 es que siguen llamando, ¿no? Sigue dando el tono en el otro lado, y 200 es cuando descuelgan, ¿vale? Y una vez hecho eso, pues el que ha iniciado el invite, pues manda una CK. Esto lo hemos visto ahora en la práctica 6. Fijaos que nos ha costado desde el primer invite hasta el último ACK 4 segundos para iniciar la llamada, ¿no? Esto es una llamada de voz IP, lo veremos ahora un poco más adelante. Vamos, para iniciar la sesión SIP
como digo, adelanto ya que es una llamada. Y nos ha costado segundos, claro, y gran parte del tiempo, como vemos aquí, pues en realidad está en el ringing hasta que nos cogen y hay un 200 OK. Y la llamada, vemos aquí que durará pues casi 14 segundos, porque entre el ACK y el BY, ¿vale? Fijaos que el BY lo puede hacer cualquiera de las dos partes, en este caso lo hace el que ha iniciado la llamada con el invite, y luego manda un byte y otra vez volvemos a mandar un segundo byte, porque, y eso, os acordaos de la práctica 5, ahí creo que se enviaban hasta 4 bytes, como va sobre UDP, pues enviamos bytes hasta que al menos obtengamos una respuesta. De hecho, aquí vemos que han llegado los dos porque tenemos 200 OK, hay dos. Entonces, bueno, pues aquí es donde el otro lado nos da su OK y dice, bien, acabamos la llamada y ya no envío más. Y esto pasa como en el segundo 34 de la captura. Y en el segundo 41 resulta que vemos otro invite, un 100, 180, 200, ACK, bye. Bueno, pues lo mismo, simplemente, ¿no? Y un 200 OK, simplemente pues hay una segunda llamada ¿no? A partir del segundo que hemos dicho, 41, ¿no? Esto tiene que ver algo, ¿no? Con esta parte de aquí, ¿no? Vemos aquí que hay mucho envío y aquí hay, ¿no? Esto debe ser, aquí hay algo más, ¿no? Que la primera llamada, porque vemos que esto es como la segunda llamada, ¿no? Pues si os fijáis, las dos llamadas son al mismo sitio. Entonces ya podemos ver que aquí en la primera montañita lo que va a haber es una llamada más otras cosas, y en la segunda montañita pues es solo, parece que es solo la llamada, ¿vale? Si miramos zip, claro, zip, el número de paquetes zip son tan pocos comparado con el resto que casi no lo vemos. Voy a quitar el all packets. Fijaos, estos son cuando hemos enviado paquetes zip, ¿no? En el segundo 15, ¿no? Esto era cuando hacemos el invite. Aquí es cuando ¿no? Hemos dado el ACK ¿no? Y se inicia la llamada. Y aquí, esto ha sido la primera llamada hasta el segundo 30 y tantos, donde hay un byte y un 200 OK. Luego hay un espacio de tiempo donde no pasa nada y otra vez el invite, que es este pico de acá. Y aquí es la aceptación de la llamada, y aquí será la llamada, y aquí cuando se termina, ¿no? Entonces, claro, esto si lo miráis aquí en el eje de paquetes por segundo, pues como mucho hay 4 paquetes, ¿no? en un segundo, ¿no? Entonces, cuando eso lo comparamos con el all packets, pues es, ¿no? La escala de esta pues es muy grande para ver solo los paquetes zip, que como vemos pues son muy poquitos. Si nosotros aquí vemos los paquetes RTP, ¿vale? Y esto de hecho, un momentito, voy a ver si puedo cambiar el color, lo voy a poner en rojito, ¿vale? Entonces, all packets está en negro, los zip los voy a incluso a quitar porque no se ven, bueno, se ven un pelín, ¿no? Se ve aquí muy poco, si lo pongo quizás en otro color se ve mejor, lo vamos a poner en verde. Bueno, se ve un poco, no son tan pequeñitos, no son tan pocos paquetes, pero aquí se ven, fijaos, las dos llamadas, ¿no? Aquí vemos lo que estaba comentando antes, que la segunda llamada se hace sin que haya otras cuestiones entre medias, mientras que esta llamada, pues aquí, ¿no? Mientras hacemos esta llamada, aquí está pasando otra cosa, porque claro, ¿no? nuestras llamadas suelen tener hasta 100 paquetes por segundo, ¿vale? Si hacéis, ¿no? Si recordáis las cuentas que habéis hecho con Jesús ahora mismo de RTP con el códec que estaba utilizando, que eran 50 paquetes por segundo, pues aquí lo que estamos viendo es que, bueno, pues probablemente sea una llamada bidireccional. 50 paquetes por segundo que envío yo, 50 paquetes por segundo que recibo, pues dan los 100 paquetes por segundo, ¿vale? Y no hay, entre comillas, ¿no? mayor misterio. Entonces, hasta los 400 paquetes aquí que vemos, ¿no? Pues hay otras. Una cosa muy interesante que podéis ver es que en la segunda llamada es como muy plana, muy bonita. Aquí fijaos que, eso se me olvidó comentar, porque no hay como la montaña luego pasa a 50 y es probablemente porque una de las dos partes deja de enviar, ¿vale? Hay unos cuantos segundos donde solo envía una de las partes. ¿Eso a qué se debe? Esto se vería muy bien, si se ve aquí en, el zip, pues resulta que esto se debe a que aquí en este momento, aquí en algún momento nuestra parte, ¿no? Nosotros dejamos de enviar y entonces claro, pasa a 50 paquetes por segundo porque solo envía uno de los dos lados,
¿vale? Entonces, de hecho, si eso luego lo podemos mirar. Uno de los dos lados deja de enviar, ¿vale? No es nosotros, creo que es el otro lado porque se acaba la locución y entonces solo enviamos nosotros, pero vamos, se ve muy rápidamente que pasamos a la mitad, ¿vale? Entonces, si miramos otra vez al All Packets, bueno, pues vemos aquí que uno de los problemas que tenemos es que la primera llamada va a tener que lidiar con que concurrentemente pues hay otras cosas que están pasando, ¿no? De hecho, esta captura es una captura, entre comillas, artificial que hemos creado nosotros, los profesores, y básicamente lo que hacemos aquí es estamos descargando un fichero muy grande y realizamos la llamada mientras se descarga el fichero y luego paramos la descarga, ¿no? Después, ¿no? Bueno, primero paramos la llamada, paramos la descarga y luego hacemos la llamada sin esa descarga, ¿no? Entonces, si os fijáis, pues la primera llamada pues se resiente un poco, ¿vale? De hecho, se nota aquí ¿no? Al principio, veis que la segunda llamada pues es la subida es más directa y luego pues aquí hay una planicie y aquí la primera llamada, la subida no es tan directa y luego además la planicie no es tan plana, ¿no? Entonces, bueno, pues es lógico, ¿no? Porque tiene que compartir el canal con otra cosa que está pasando a la vez, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí vemos gráficamente, ¿no? ¿no? qué es lo que está pasando. Aquí se ve mucho mejor, ¿no? Como aquí esta primera llamada, pues no tiene estas condiciones tan buenas que tenemos en esta segunda llamada donde se ve todo como más esquinado y más plano. Muy bien, bueno, pues una vez visto esto, ¿vale? Fijaos que lo que tenemos, ¿no? Tenemos la captura, hemos visto los zip y tal, pues toca ver los paquetes RTP que tenemos, ¿no? Entonces aquí podemos analizar RTP Stream. Entonces, pues aquí podemos comprobar ¿no? Algo que ya he estado comentando con anterioridad, y es que tenemos dos llamadas y dos llamadas con ¿no? Cada una de ellas pues envía algo, ¿no? Y por eso tenemos cuatro flujos RTP, ¿vale? Entonces, ¿no? Y entonces aquí tenemos información de cada uno de los flujos. Daos cuenta que aquí source address, esta era la IP privada, entonces soy yo en este caso, y se ve el puerto de no fuente y el destination address, donde va el SSRC. Claro, el SSRC es diferente para cada uno, ¿no? Cada fuente tiene un número diferente, ¿no? Que sabemos que es un número aleatorio. Entonces, este de aquí, el payload es el tipo de payload, y aquí es un codec que es precisamente, ¿no? El codec que utiliza los números que habéis visto en el vídeo anterior con Jesús, y ya podéis ver el número de paquetes, ¿vale? Y cuánto se pierde. De hecho, aquí no se pierde ninguno. Y aquí ahora es donde viene la información más interesante, porque vemos el max delta, que es básicamente el tiempo máximo entre un paquete y su siguiente paquete, o entre un paquete y el anterior, ¿vale? Viene a ser lo mismo. El jitter máximo y la media de jitter, ¿vale? Entonces, si nosotros vemos eso, pues vemos que tenemos las dos conversaciones donde he enviado yo, y esta es cada una de las conversaciones donde yo recibo datos, ¿vale? Cosas interesantes, pues vamos a la columna de max delta. Entonces, fijaos que de aquí pues ¿no? Vemos que el max delta pues en uno es 99, en el mismo de la misma conversación es 50, ¿vale? ¿Por qué lo sé que es la misma conversación? Fijaos los puertos fuente y destino, ¿vale? Esto es ahora que estoy resaltando, pues es la misma conversación. Entonces, daos cuenta que aquí los max deltas que estamos hablando pues son de 100 milisegundos en un caso y 50 milisegundos. O sea, sí vemos que hay retraso. Deberían ser 20 milisegundos según los números que hemos visto antes con Jesús. Y también podéis ver pues que hay un jitter, ¿no? Ahí veis, ¿no? El máximo 16 y 3. Y el min, que es la media, 10 y 1, ¿no? Entonces, bueno, pues hay algo de jitter. Esto, ahora voy a resaltar los otros, que la primera conversación, esta era la segunda. Si lo comparáis con los datos de la segunda, veréis que aquí el max delta es más grande en los dos casos, ¿vale? Entonces, claro, es lógico porque, claro, estamos compitiendo por el ancho de banda con otra actividad que está sucediendo, y entonces, bueno, pues resulta que hay paquetes que llegan más retrasados, ¿no? Como en el primer caso 50 milisegundos y en el segundo hasta 130 milisegundos, que ya empieza a ser una diferencia grande. Daos cuenta que en el max jitter aquí
entre la primera y la segunda conversación que vemos de lo que recibimos aquí, la diferencia no es tan grande y tampoco el min, ¿no? Tampoco en media. Se nota mucho más la diferencia aquí, ¿vale? Daos cuenta que es 10, el max jitter de repente es 10 veces más y el min jitter pues es muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que tenemos en la conversación, en la segunda conversación, no tenemos casi jitter, ¿no? Tenemos un jitter en, ¿no? Fijaos, 10 milisegundos y el otro ni siquiera llega al milisegundo de media. Entonces tenemos un jitter bastante aceptable, ¿vale? ¿No? Mientras que aquí, pues ya tenemos valores de jitter, sobre todo ahí donde vemos que el min jitter son 30 milisegundos, pues que ya empiezan a ser relevantes, ¿vale? Acordaos de las matemáticas que hicimos el día del jitter buffer, donde pues hablábamos de que, bueno, pues había que multiplicar por varios múltiplos el jitter buffer, ¿no? O sea, por 2 para perder solo el 6% en condiciones gaussianas ideales, pero bueno, es un número que podemos utilizar. Y por 3, incluso si solo queríamos perder el 2%. Entonces, claro, ya si multiplicamos 29 por 3, pues ya llegamos a los 100 milisegundos de jitter buffer y entonces esos ya son números donde, pues quizás para una conversación de voz IP, pues es muy grande y no podamos tener una conversación de calidad. Una de las cosas que podemos hacer aquí en Wireshark, que es muy chulo, es analizarlo. Entonces, fijaos que si nosotros, yo le doy al botón de analizar, a ver si me hace caso, entonces podemos ver aquí paquete a paquete, ¿vale? Daos cuenta, nos dice paquete 6604, ¿vale? Con este número de secuencia, el delta con el anterior, claro, no hay anterior, entonces todo esto está 0 y el ancho de banda con sube. Entonces podéis ver, bueno, y aquí marker, que es el bit, ¿vale? Aquí fijaos que en RTP, tal como lo utiliza Ekiga, que era lo que utilizamos para hacer la captura, que es como el LeanPhone, ¿no? Pues otro programa, pues resulta que marca el primer paquete con el bit de marker que tiene el protocolo RTP, ¿vale? Entonces podemos aquí ver, ¿no? Paquete a paquete, las cuentas esas que hicimos en su día con el jitter. Sacamos aquí la fórmula, ¿no? Que conocéis esa adaptativa y con historia, y vemos aquí que el jitter, pues si lo veis, ¿no? Va ahí creciendo, 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 ¿no? Y va ahí, bueno, pues aquí se sitúa en torno a los 12, 14, 13, 12, 11, tal, ¿vale? Y entonces, bueno, pues este es el fijaos aquí, lo mismo lo podemos hacer para la conversación de vuelta, ¿vale? Entonces aquí, pues fijaos que aquí este es el jitter que es más grande, ¿no? De hecho, bueno, pues tiende hacia los 30, valores de los 30, ¿no? Estoy aquí en esta columna y ven 29, ¿no? Valores de los 30. Esto lo podemos ver aquí gráficamente. Entonces, voy a quitar, aquí hay mucha información, más de la que necesitamos. Tenemos el forward jitter, a ver. Fijaos, esto es lo que estoy recibiendo, ¿no? Entonces, daos cuenta cómo el jitter va creciendo y se va adaptando. Y llega un momento donde parece que converge alrededor de los 30. ¿Vale? Entonces eso nos da una idea del jitter buffer que vamos a tener, ¿no? Entonces esto es en las condiciones que teníamos en la primera llamada, ¿no? Y mientras que el forward, el otro jitter, pues daos cuenta que estamos en otros valores, bueno, pues alrededor de los 10. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí podemos hacer un análisis de qué jitter buffer ¿no? tendríamos que utilizar. De hecho, voy a hacer lo mismo para, a ver, esta de aquí, ¿no? Esta de aquí es la primera conversación que tiene mejores valores de jitter, pues lo vamos a analizar. Vuelve a salir aquí, podéis ver paquete a paquete y aquí ya vemos que aquí el jitter es alrededor del 15. Ah, no, quería con la segunda, que es la buena. Esto lo había hecho en el anterior. A ver. No, estaba bien, no estaba bien. Había hecho esto. Sí, esta es la buena porque veis aquí que valores de jitter pues son muy bajos, ¿no? Veis aquí, ¿no? Que es menos de un milisegundo, ¿no? Y se ve en el grafo, ¿vale? Y otra vez quito aquí toda la información esta de los deltas. Y entonces se ven aquí, fijaos, el forward jitter pues es alrededor de los 10 milisegundos, pero el reverse jitter, pues al principio no hay un pico, pero luego pues más o menos va convergiendo hacia el 1, ¿no? Entonces esto es la segunda conversación que ya vemos con los grafos aquí, que es mucho mejor, ¿no? Sobre todo el jitter este de vuelta, ¿vale? Bien, voy a hacer ahora un ejercicio que yo creo que es muy interesante y es que vamos a ver, vuelvo a analizar, ¿no? Esta es la primera conversación y aquí fijaos que tengo la posibilidad de escuchar los streams, ¿vale? Y esto pasa para algunos, ¿no? Esto no es
no pasa siempre en Wireshark, tenéis que tener el códec específicamente, ¿no? Aquí pues el códec que estábamos utilizando, que era el G711, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, no, fijaos que están las dos conversaciones, voy a hacer una cosa, en vez de hacerlo con las dos, lo voy a hacer solo con una, para que se vea mejor el stream, ¿vale? Entonces, esto de aquí es lo que yo recibo, ¿vale? De hecho, para ejecutarlo, fijaos que aquí pone el jitter buffer. Entonces, si yo aquí pongo 100 de jitter buffer, a ver, y le doy a enter, esto, no, de aquí, no me cambia la gráfica, pero debería ver que hay más datos, ¿vale? Daos cuenta que había dicho que con 100 era la cuenta que me salía para tener la calidad máxima. Lo que voy a hacer antes de todo, ¿no? Daos cuenta que aquí, ¿no? Se ven los paquetes, el time, tal, el payload y todas estas cosas. Lo que voy a hacer, voy a elegir un jitter buffer muy pequeño. A ver si me deja 5. ¿Vale? Es un jitter buffer muy pequeño. Sabemos que este jitter buffer, ¿no? De la teoría es muy malo, ¿vale? Porque en realidad si estamos teniendo valores de jitter que son alrededor de 30 milisegundos, pues en teoría estamos diciendo, pues necesitas como mínimo 60 o incluso mejor 100 milisegundos de jitter buffer. Entonces, si pongo 5 milisegundos, pues estaré perdiendo muchos paquetes y se resentirá la calidad. Vamos a escucharlo, ¿vale? Fijaos que aquí si le doy al play, a ver si esto se oye bien. Lo probamos el otro día, se debería oír bien. Vamos a ver si lo podemos escuchar. October 8, 2009 at 8:13. Bien, no sé si alguien ha podido entender algo. A ver si lo podéis comentar en el foro. Con el algo incluso, si me podéis decir en qué idioma está, ¿no? La locución está. No sé si habéis oído algo. A ver si vuelvo a ponerlo, ¿vale? October 8, 2009 at 8:13. No sé si alguien se anima. Es verdad que el jitter buffer es muy pequeño y entonces probablemente sea inteligible. Entonces no sé, no. Voy a hacer una cosa. Venga, vamos a hacer aquí una cosa y es que vamos a poner el jitter buffer a 30. Dice alguien, se escucha un poquillo a tirones. Esa es la idea. O sea, cuando hay el jitter buffer tenemos ese chasquido porque, claro, no ha llegado la información y entonces hay vacío, ¿vale? Y entonces alguien me dice por ahí que hay números en inglés, ¿vale? O sea, ya se oye que algo que es en inglés, ¿no? Eso está ¿no? Está en inglés, sí, os lo puedo confirmar. Y además, em, según añada el jitter buffer, vais a oír más información, ¿vale? Entonces yo ahora añado. October 8, 2009 at. Vale, entonces se oye, si os fijáis, se oye algo más de información, ¿vale? Ahora yo creo que debería ser bastante claro que es en inglés y que por ahí hay números y tal. No sé si alguien. Daos cuenta que la primera parte de la presentación de este vídeo es que entendáis el jitter y cuando falta información, como, ¿no? Pues ahí veis que hay un vacío. Y la segunda parte que es muy interesante es que en realidad, ¿no? Normalmente el que está al otro lado es un humano y entonces no escuchamos ¿no? Con las orejas, como se dice habitualmente, o con los oídos, sino que escuchamos con el cerebro. Entonces, por ejemplo, esta clase para mí es muy difícil porque yo que he oído la locución completa, en buena calidad, pues mi cerebro lo que está haciendo es reconstruir la información que falta. Entonces yo no oigo lo mismo que vosotros. ¿Vale? Entonces ahora mismo pues no tengo muy claro qué es lo que habéis oído, ¿no? ¿Por qué? Porque mi cerebro, con el efecto recuerdo, lo que está haciendo es reconstruir la información que falta. ¿Vale? Vamos a ir con un buen jitter buffer. ¿Vale? Entonces yo voy a meter 100. Y fijaos que en 100, esto probablemente en vuestro Wireshark deberíais ver cambiar la imagen de arriba y que se viera que hay más puntos. Ahora aquí no sé por qué no me lo está haciendo, pero lo notaréis ahora cuando le dé al play. October 8,
2009 at 8:13 p.m. at 8:13. Muy bien. ¿Quién se anima a decir qué es lo que... No, me imagino ya sabéis que es en inglés, además que es no es una señora hablando. ¿Y qué es lo que dice? Dice una hora, muy bien. ¿Alguien podría ir un poco más y decir qué hora es? ¿Vale? Ya adelanto, donde hemos llamado es un servicio telefónico que te dicen la hora que es. ¿Vale? Un servicio SIP que tú llamas y te dicen, hoy es tal día. ¿Vale? Y te lo dicen en inglés. ¿Vale? Y entonces, que es precisamente lo que viene a decir. Es una hora por la tarde, ¿no? Porque alguien ha oído el PM, muy bien, que es post-meridian, y entonces es por la tarde. ¿Vale? Entonces, fijaos, lo pongo otra vez. ¿Vale? ¿Lo pongo otra vez? October 8th, 2009 at 8:13 p.m. at 8:13 p.m. Vale, entonces, a ver si alguien puede sacar más información. ¿Vale? Quizás lo voy comentando yo mientras hablando, ¿no? Fijaos, va a decir October 8th, 2009 at 8:13 p.m. ¿Vale? 8 de octubre del 2009 a las 8:13 p.m. ¿Vale? A las 8:13 de la tarde. Escuchémoslo ahora con esta información que tenemos y veréis que va a ser bastante claro. A ver. October 8th, 2009 at 8:13 p.m. at 8:13 p.m. Bueno, 8 de octubre del 2009 a las 8:13 p.m. De hecho, yo creo que una vez que lo habéis oído, el mensaje es mucho más claro y mucho más nítido. Voy a hacer una cosa, y es que voy a bajarlo a 30 milisegundos el buffer. ¿Vale? Bajo a 30 segundos, 30 milisegundos, y le voy a dar al play. October 8th, 2009 at 8:13 p.m. La calidad es mucho peor. Y sin embargo, yo creo que después de saber la información, a muchos os habrá pasado eso de decir, no, es verdad, ahora lo entiendo perfectamente. Y esto hace escasamente 3 minutos os lo había puesto. Y ahí nadie ha entendido nada, habéis entendido números. Ahora, incluso si lo bajo a 5, October 8th, 2009 at 8:13 p.m. no sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa que lo oigo nítidamente la hora, ¿no? Incluso llega al extremo ya, ¿no? No hay buffers negativos, entonces lo puedo poner 0. Si pongo 0, y es básicamente todo lo que no me llega puntualmente, lo tiro y no lo muestro, fijaos cómo suena. October 8th, 2009 at 8:13 p.m. Bueno, no sé a vosotros lo que os habrá pasado, yo, como digo, lo escucho perfectamente. Esto nos pasa en muchos otros ámbitos, y es que estamos escuchando con el cerebro. Entonces, por eso, por ejemplo, la radio FM, que también tiene una cierta calidad, pues nosotros muchas veces entendemos perfectamente cuando estamos en España al locutor, pero cuando vamos a otro sitio nos falta calidad para entenderlo, ¿no? Y es otra vez, ¿no? Porque es el cerebro el que trabaja y entre bastidores va añadiendo la información. Y esto es una cuestión que es la segunda cuestión que quería mostrar hoy en el vídeo, ¿no? La primera cuestión es que veréis cómo es el jitter y cómo afecta el jitter buffer a la calidad, ¿vale? Y de hecho lo habéis podido ver, ¿no? Normalmente, pues si no hay un jitter buffer suficiente, pues no nos llega la información suficiente, ¿vale? El segundo efecto es que incluso a veces no hace falta enviar toda la información, porque al otro lado tenemos humanos. Hay un experimento muy famoso donde lo que hacían eran enviaban el papageno a gente por teléfono. Ya sabéis que el teléfono está limitado a un ancho de banda y la soprano
¿no? Pues ese ancho de banda es entre 0 y 4 kilohercios y las sopranos pues suelen cantar por encima de los 10. Y en el papageno hay una parte precisamente donde canta por encima de los 10, ¿no? Que es la parte famosa que ¿no? Me gustaría poder cantar, pero no puedo cantar. Luego miráis papageno en YouTube y ¿no? y lo escucháis. Y entonces resulta que la gente que le ponían, ¿no? Les llamaban y les ponían el papageno, la gente que ya había escuchado el papageno, te decía, yo escucho nítidamente a la soprano, ¿vale? Y eso sabemos que es técnicamente imposible, ¿vale? Lo que pasa es que el cerebro del que está escuchando, pues tenía ese efecto memoria y lo reconstruía. Y eso es una de las cuestiones que vamos a tratar en multimedia muchas veces. Y hay un ejemplo aquí que me gusta enseñar mucho, y ya con esto termino, y es con el oso yogi, ¿vale? Todos conocéis el oso yogi y habéis visto seguro el oso yogi múltiples veces. Y no sé si alguno os habéis planteado no, una cosa curiosa del oso yogi, y es que, no sé vosotros, pero normalmente los osos no suelen llevar corbata ni pajarita. Y aquí todos los personajes de la serie del oso yogi, todos llevan o corbata o pajarita. ¿Habéis pensado por qué? Fijaos, os voy a poner la secuencia aquí del oso yogi para que veáis. Fijaos que alguien dice para animarlo mejor, por ahí van los tiros. De hecho, o sea, que ve muy bien, se ve muy bien. La corbata del oso yogi sirve para enviar menos información. De hecho, aquí hay una cosa un poco rara. Daos cuenta aquí, ¿no? Fijaos en este plano qué cosas son fijas y qué cosas se mueven. Todo es fijo menos la cabeza. Y lo que hace que haya una cierta continuidad, vamos, el que no tengas que, no, por si no el cuello quedaría muy raro, es precisamente poner una corbata. Entonces, al poner la corbata, lo que conseguimos, ¿vale? Se ve aquí, al poner la corbata, lo que conseguimos es que no nos resulte raro que mueva la cabeza, que es lo único que se está moviendo aquí. Solo mueve un poco la cabeza, ¿no? Y aquí a la corbata. Y nos dé una sensación de continuidad, ¿vale? Y entonces esto aquí es visualmente, es lo mismo que nos ha pasado un poco con el jitter, y es que el cerebro, aquí simplemente porque se mueva un poco la cabeza, y gracias a que tenga la corbata no nos parezca extraño, pues el cerebro da una idea de animación, ¿no? Y es una animación muy barata. Gracias a esto pueden hacer muchos frames, porque claro, solo tienes que tocar la cabeza y el resto, lo que está en el background, ¿no? Lo que está en el fondo, ni siquiera se mueve, ¿no? Y solo tenemos que mover la cabeza. Eso es un ahorro en costes enorme y es lo que hace que al final Hanna-Barbera pudiera sacar el oso yogi, ¿no? Jugando con estas cuestiones, ¿no? Bueno, pues algo parecido, ¿no? Hay que tener en cuenta cuando tengamos servicios. Tendremos que ver qué humanos tendremos detrás y cómo reaccionan frente a ¿no? a lo que estamos enviando. ¿Vale? Y entonces va desde cuánta información tenemos que llevar hasta incluso cuánto tiempo de espera esos humanos son capaces de esperar, ¿no? Ya se sabe que en YouTube, a partir del 5.º segundo, cada segundo que pasa, pierdes la mitad de visionados, ¿no? Si tarda el vídeo en llegar. Entonces, bueno, pues eso es una información muy importante para diseñar nuestros sistemas.